Pedaleamos en busca de fuentes de energía renovables. Somos energía y necesitamos energía. Tenemos que encontrar el equilibrio que sea económicamente sostenible. Numerosos expertos mundiales estiman que hemos alcanzado ya el pico del petróleo, por lo que veremos un declive a nivel mundial en la producción de nuestra principal fuente de energía. Sin embargo, la demanda energética aumenta año tras año. Haya o no haya petróleo para todos, el cambio climático derivado del consumo de combustibles fósiles es una preocupación global. Digámosle a India o a China que dejen de progresar, y la forma de progresar es en base a utilizar energía. Eso sería utópico, no sería viable. Entonces, de lo que se trata es de poner en el mercado otras fuentes alternativas de energía que vayan complementando aquellas que más daño están haciendo al planeta. Una empresa ha hecho una gran apuesta por la que puede convertirse en la mejor solución energética para el futuro: las microalgas. Estamos quizá ante la fórmula que transforme un futuro incierto en otro donde la energía limpia sea la única imaginable. Hágame soñar entonces. ¿Cómo puede cambiar nuestra sociedad? Pues nuestra sociedad puede cambiar de muchas maneras. Por ejemplo, no esperando a que haya catástrofes y tomando medidas, adelantándonos a los acontecimientos. Esa es una forma de cambiar. En cierto modo, eso es lo que estamos haciendo nosotros, adelantándonos a sistemas de producción, sistemas de cultivo que probablemente las siguientes generaciones los verán como tradicionales para ellos. En la búsqueda por una alternativa a la dependencia del petróleo, los biocombustibles obtenidos de vegetales terrestres presentan varios inconvenientes de los que carecen las microalgas. ¿Pero cómo son estos organismos? Es un organismo fotosintético, es de un tamaño muy pequeño, del orden de milésimas de milímetro, que es capaz de tomar CO2 de la atmósfera, como lo haría una planta, desprendiendo oxígeno y generando su propia biomasa. Es como una planta, pero en pequeño. ¿Dónde se encuentran las microalgas? Las microalgas están en cualquier parte, en particular en el océano, en los ecosistemas marinos. Y hay en torno a unas 40 a 60.000 especies diferentes. Las microalgas y las plantas son los especiales protagonistas a la hora de utilizar el CO2. Son los únicos organismos vivos que son capaces de utilizar CO2 como materia base para su vida. A partir de ese CO2 van a generar su propia materia orgánica con la que crecen y se desarrollan, y esa materia orgánica contiene productos que pueden ser de interés para el ser humano. El primer beneficio que nos puede reportar una microalga es a nivel ambiental, porque son los principales pobladores de los océanos y por tanto responsables del mantenimiento de la atmósfera de oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. En cierto modo yo podría decir que aquí estamos hablando gracias a las microalgas. ¿Por qué? Pues porque las microalgas nos dan el 60% del oxígeno que necesitamos para respirar, pero también constituyen el primer eslabón de la cadena trófica. Consecuentemente, en cierto modo, les debemos la vida y además nos la van a cambiar, y probablemente en el futuro próximo revolucionen el campo de los biocombustibles. Si los monocultivos de soja, maíz o palma destinados a la producción de biodiesel y bioetanol requieren de recursos hídricos y suelo cultivable, el uso de estas plantas acuáticas supone una alternativa sostenible a medio y largo plazo. La definición que se da para esos combustibles de segunda generación sería aquellos que se obtienen a partir de vegetales que no suponen una competencia por la alimentación.
Ahora mismo la mayor parte de los combustibles o de los biocombustibles que se están obteniendo se hacen a partir de maíz, a partir de soja, de girasol. Todas esas plantas, o bien para obtener carbohidratos, o bien para hidratos de carbono, o bien para obtener aceites, son alimentos para el hombre. La ventaja que tienen las microalgas con respecto a los demás vegetales es su rápido crecimiento. Se tratan de organismos muy pequeños, semejantes a una bacteria, y que por tanto se reproducen en un periodo corto del orden de horas, como mucho un día. Entonces la capacidad para generar biomasa es muchísimo más rápida que la que sería cualquier otro vegetal. Además, los vegetales necesitan grandes extensiones de terreno para cultivarse y un suministro constante de agua para poder mantenerlos. Las microalgas podrían crecerse en reactores que se instalarían en casi cualquier sitio, siempre y cuando tenga la luz y la temperatura adecuada. Entonces no competiría por suelos agrícolas con las plantaciones normales, y los requerimientos entonces de agua, de nutrientes y todo eso serían mucho más bajos y por tanto mucho más productivos. Y mientras haya parte de la población de este planeta que no tiene acceso al alimento, resulta moralmente rechazable que se destine una sola hectárea a producir biocombustible para los coches de los ricos, para los coches de los países que tienen parques automovilísticos que necesitan biocombustible. Es curioso porque antes lo que decía del aceite de palma, maíz, girasol, parecía que estaba cocinando un plato africano, ¿no? Estos fungs, ¿las microalgas también se encuentran en África? África sí que es un continente que tiene unas grandes posibilidades de ser país productor de biodiesel, de biopetróleo, de biocombustibles, porque tiene unas condiciones de irradiancia realmente importantes, atractivas, mucha luz. Habrá que luchar con otro tipo de medidas que están establecidas y que hay que removerlas, que son los intereses geopolíticos y los intereses económicos. Porque nosotros con las microalgas lo que podemos llegar a conseguir es poner un pozo de petróleo donde hoy no hay. Es curioso porque escuchándole hablar siempre tiene como un comentario social, ¿no? Una preocupación social y sobre el planeta. ¿Desde cuándo tiene esta preocupación? Uno se levanta por la mañana, va a trabajar y si hay más cantidad de CO2 en el ambiente o no es algo que sea su preocupación personal, pero acaba siéndolo a raíz de que en cualquier medio de comunicación, en cualquier revista, sea televisión, radio, etcétera, se está viendo que hay un problema, pero se está viendo no tanto por la cantidad de CO2 como por las consecuencias que provoca ese exceso de ese gas nocivo. Por ejemplo, el cambio climático viene asociado a un exceso de CO2 en la atmósfera terrestre. Es patente que dentro de 50 años la humanidad va a tener un problema gravísimo, que es el de la falta de proteínas. Hay unas microalgas, concretamente Anabaena es una de ellas, que tiene una gran voracidad a la hora de captar CO2 y almacena mucha proteína. Desde la propia biomasa del organismo, que puede servir como alimento, y de hecho hay civilizaciones antiguas como los aztecas que se alimentaban de microalgas, hasta obtener compuestos para cosmética, para la industria farmacéutica. Cualquiera de esos compuestos podríamos obtenerlos a partir de microalgas. Recientes investigaciones indican que ciertas propiedades de las microalgas podrían convertirlas en organismos muy útiles de cara al futuro. El objetivo final es conseguir biocombustible de una manera rentable. Y la manera rentable no es cuestión de tiempo y de talento. Yo creo que disponemos de mucha información sobre cómo son y cómo se manipulan las microalgas, pero todavía no disponemos de sistemas para cultivarlas que sean suficientemente económicos y rentables como para hacer que el precio del producto que se obtenga de esas microalgas sea bajo. ¿Qué le diría a un joven que quiere hacer un cambio en su vida o en el mundo y piensa que no es posible? Yo creo que los jóvenes de hoy tienen suficiente información como para no llegar a la conclusión de que hoy no es posible cambiarlo todo.
Yo creo que se puede cambiar todo. Es cuestión de voluntad, es cuestión de determinación, es cuestión de imaginación. Algas que se convierten en combustible a la vez que consumen CO2. No puede haber tantas dudas de que hay un camino hacia un planeta energéticamente sostenible.